Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El mundo dice que estamos locos. ¿Locos? Quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, una persona con locura o endemoniada es aquella de malos sentimientos, perversa, maligna. Hay verdades en nuestro Señor Jesucristo mal entendidas que parecen locuras. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del verso 18 al 22. Los judíos dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaban que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Escuchad con atención porque aquí nos habla nuestro sumo sacerdote, nuestro maestro, y es precisamente qué confusión hay en este párrafo. Dice que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, templo del Espíritu Santo, es confundido con el templo terrenal de Jerusalén. Dice que los judíos le dijeron, porque nuestro Señor Jesucristo en el templo tenía de toda clase de negocios, venta de palomas, cambio de monedas, y nuestro Señor Jesucristo derribó todo ese negocio y dijo que no hicieran del templo de Dios una plaza de mercadería. Entonces por eso los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿qué prodigio sobrenatural nos muestras para saber que tienes la razón? Respondió Jesús: destruid este templo. O sea, nunca olvides que Jesucristo le habla en parábolas a los discípulos, precisamente para que la gente del mundo no entienda lo que él habla. Entonces dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo. Mira, refiriéndose al templo de Jerusalén. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo. Hablaba de su resurrección al 3er día. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura, porque es que toda la escritura es inspirada por Dios. Y de seguro que no hay engaño, no hay locura, no hay mentira. Mas es que es por toda razón y justicia, por toda ciencia y sabiduría. Dice, y la palabra que los discípulos creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, porque la palabra de Cristo es por toda verdad. Ahora pues, el mundo y muchas personas no creen tampoco en la resurrección. Parece que fuera una locura de parte de Dios, pero pues ya se mostró al mundo a través de Cristo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 6 y del 3 al 5.
Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira, otra verdad de nuestro Señor Jesucristo confundida. Dice aquí nuestro maestro, dice, esto se refiere al nuevo nacimiento. Nunca olvides que nosotros nacimos muertos espiritualmente desde Adán. O sea, todos hemos sido hombres y mujeres carnales. Entonces, el nuevo nacimiento es confundido con el nacimiento físico, el nacimiento natural en la carne. Pero el nuevo nacimiento se refiere a un nacimiento espiritual. Dios es espíritu, nos dio espíritus y Él quiere que nos comportemos en espíritu racionalmente. Entonces dice nuestro gran maestro, lo que es nacido de carne, carne es. Mira, Jesús dijo, lo que es nacido de carne, carne es. Todos a partir de Adán y Eva nacimos de la carne. Y en el caso de nosotros los cristianos éramos carnales. ¿Qué es el mundo? Carne. De allí que estén muy lejos de Dios, porque Dios es Padre de los espíritus. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, nosotros hemos nacido por la palabra incorruptible de Dios, y su palabra es Espíritu. Su palabra acomoda lo espiritual a lo espiritual. De allí que nos abra los ojos del entendimiento, nos lleve a la razón, a la justicia, a toda obra en rectitud. Sigue diciendo, de cierto te digo. Cuando él habla de cierto se refiere a una verdad absoluta. Dice que el que no naciere de nuevo, o sea, el que no muera en la carne, en sus malos deseos, en la vanidad, en la vanagloria de la vida y pase a ser una persona racional en el espíritu, escúchalo bien, no puede ver el reino de Dios. Quiere decir, no puede conocer el reino de Dios, porque el reino de Dios se conoce y se entiende espiritualmente. Dice, Nicodemo le dijo, ¿quién era Nicodemo? Un fariseo escriba, conocía mucho de la ley de las Sagradas Escrituras. Dice él, ¿cómo puede un hombre, escúchalo bien, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mira, se refería a un nacimiento físico otra vez. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. Hay una verdad absoluta, que el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, de la palabra de vida, que es agua y es espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede ser admitido en el reino de Dios. Escúchalo bien. Todas las personas que están en el mundo son carnales. Y aquí está diciendo Dios muy claro, los que no nazcan de agua y del Espíritu por la palabra viva de Dios no pueden ser admitidos en el reino de Dios. De allí que es una ilusión vana, que la gente crea en sus corazones que se van a morir y van a descansar allá al lado del Señor. Eso es mentira. Dios te está hablando la verdad. En la carne jamás serás admitido en el reino de Dios. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 14 y 15. El agua de vida, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí
a sacarla. Mira, como te dije antes, Dios, nuestro Señor Jesucristo, le hablaba en parábolas a sus discípulos, a nosotros. Y Él mismo nos da entendimiento y revelación en la palabra, porque los que no le escuchan, pues sencillamente no le siguen entendiendo. Dice aquí, en referente a este pasaje, que el agua de vida es confundida con el agua natural. Una cosa es el agua, la palabra de Dios, que permanece para vida, y otra cosa es el agua natural de la que vamos a tomar y siempre vamos a tener sed. Dice el Señor, dice, el que bebiere del agua que yo le daré, escúchale bien, o sea, de la palabra. De allí que nosotros en la oración cada rato estemos pidiéndole que nos dé hambre y sed de su palabra, porque es esa agua de vida. Dice, no tendrá sed jamás. O sea, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? Quebranta la concupiscencia, o sea, el apetito natural a los placeres, a las pasiones, a los deseos de la carne y de los ojos. Y allí que el cristiano pueda soportar mayormente las tentaciones. Sigue diciendo, sino que el agua que yo le daré, o sea, en este momento él está hablando con una samaritana, con los cuales los judíos no tenían ninguna clase de relación. Por eso dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira, la palabra de Dios es una fuente de vida para la eternidad, porque está escrito que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el que tiene la palabra del Señor, pues de seguro que vamos a gozar de la eternidad. La mujer le dijo, la mujer samaritana, mira que no hubo entendimiento en ella. Dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a este pozo, precisamente allí donde estaban situados, a sacarla. O sea que confundió el agua natural, el agua física, con la palabra que es agua en Dios para vida eterna. Entonces, estas son situaciones en las que los mismos judíos y las mismas gentes que escuchaban a nuestro Señor Jesucristo lo hacían ver como si tuviera palabras de locura, porque ante los ojos de ellos como que no había sentido en estos dichos de Jesús. Pero los que en ese tiempo estaban al pie de él y lo escuchaban, los cristianos, para ellos podían entender y podían ser reveladas esas palabras y podían estar confiados en ella por toda esperanza. Amado, amada, que cada día la palabra del Señor sea por toda gracia en tu corazón, por entendimiento, por revelación y para salvación. Amén, amén y amén.